Hola, soy Diego del Pozo, bienvenidos a mi estudio. Trabajo aquí bastante a gusto, comparto el espacio con Javier Chozas, con Antonio Menchen y con Antonio Fernández Alvira y Roberto Urbano. Y bueno, os voy a enseñar algunos elementos que hay por aquí por el estudio que tienen que ver sobre todo con los últimos meses en los que he estado trabajando en torno a un proyecto que he hecho gracias a la beca Leonardo BBVA y que voy a presentar en el Palacio de la Madraza en Granada en abril. El proyecto, como en la línea de otros trabajos anteriores o que tienen que ver con mi obra, gira en torno a las formas de las emociones, cómo son los afectos y cómo de alguna manera se estandarizan y cómo se generan políticas o motivaciones en torno a cómo debemos sentir las cosas. Y en concreto con el proyecto de la beca Leonardo BBVA, o con la beca del BBVA, he estado trabajando en torno al problema del odio. He hecho una película que eso ha sido un poco el eje central de la producción, pero luego estoy trabajando con otras piezas como, bueno, de hecho aquí podéis ver algunos dibujos que tienen que ver con la visualización como de imaginar o materializar o cómo es la materia del odio. Y bueno, algunos de los dibujos que están por aquí colgados giran en torno a piezas que estoy produciendo ahora para la exposición del Palacio de la Madraza. Aquí hay otras que, que son de hecho como una serie de piezas que giran en torno al mismo proyecto y que, bueno, son como formas hipotéticas o imaginarias de elementos violentos o de espacios entre partes, del cuerpo que han sido como que colisionan o que han sido como colisionadas. Entonces ahora, bueno, pues me encuentro trabajando un poco cómo va a ser la instalación final o la disposición de estas piezas en la exposición y que al mismo tiempo todos estos elementos que están un poco como por aquí, por el estudio, de alguna manera o de otra aparecen en la película. La película se llama Oído Odio y recorre, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con cómo las imágenes son performativas y las imágenes violentas también reproducen la violencia y generan otra violencia. Entonces todas estas piezas y todos estos dibujos de alguna manera son como líneas o derivas que insisten en muchas de las cuestiones que aparecen en la película. Luego en concreto también hay otra variante con la que he trabajado también bastante, que es esta cosa como pegajosa o adherente que tienen las emociones y particularmente el odio. Esta cuestión de que es algo que nos atraviesa, que se adhiere, que es muy difícil despegarse de él y que al mismo tiempo tiene como una materialidad que puede tener como muchas formas. Entonces, también parte de todo este proceso de trabajo y de investigación ha tenido que ver con eso, con como de alguna manera materializar, pensar, imaginar qué materia tienen las emociones. Entonces, en ese sentido, todas las cuestiones como de la plasticidad, de las cosas que tienen la capacidad como de mutar, como de ir de un lugar como muy rígido a un lugar como muy blando o de un lugar como muy duro a uno muy pringoso, serían también elementos con los que he estado trabajando formalmente en todo el proyecto. También ha sido muy interesante porque el proyecto también ha tenido como momentos en los que he trabajado con muchos grupos de personas discutiendo o teniendo conversaciones bastante extensas en torno a la cuestión del odio y eso lo llamamos parlamentos del odio y de hecho en Granada, bueno, vamos a hacer otro parlamento del odio. Esa pieza que has estado antes grabando, no tengo aquí los elementos finales materiales, de hecho los estoy ahora produciendo, pero bueno, los dibujos creo que dan bastante cuenta de la forma que va a tener, que va a ser como una pieza que medirá como 5 metros y que es como una línea de tiempo de disparos.
Y luego, esos otros dibujos que grabaste antes tienen más que ver con esa cuestión como de cómo reverberan o cómo viajan ciertas emociones y cómo condicionan como nuestras existencias. Y luego también me interesa mucho toda la cuestión que tiene que ver con lo que no se ve, con lo que no está visto, con lo que está oculto. Y en ese sentido, la economía del odio o las políticas económicas que se generan en torno al odio tendrían mucho que ver con esa cuestión de que hay una serie de mecanismos que están construidos políticamente, económicamente y que son de alguna manera borrados. Entonces da la sensación de que algo tan grave como el odio o la violencia que produce el odio no existe o que no se sabe dónde está. Entonces también me ha interesado mucho como buscar o de alguna manera materializar la forma de esos mecanismos que están ocultos en la construcción de su producción. Entonces, en ese sentido, el dibujo siempre me ayuda mucho como, yo creo que son como una especie de matemáticas como para desvelar muchos mecanismos que nos acompañan o que de alguna manera están como condicionando y atravesando nuestra vida y nuestros entornos.